Imagina tener solo 17 años, vivir en una época de guerra, y creer que tu destino es salvar a tu país. Juana de Arco, una joven campesina sin experiencia militar, escuchó voces que le decían que debía liderar a los ejércitos de Francia. Y lo más impactante es que, lo hizo. Pero ¿cómo una chica sin educación ni entrenamiento militar convenció a todo un reino para que la siguiera a la batalla? Hoy, te contaré la increíble historia de la doncella guerrera que cambió el curso de la historia y desafió las reglas de su tiempo. 1. La infancia de Juana. Juana de Arco nació en Domremy, un pequeño pueblo en el noreste de Francia, en 1412. Desde pequeña, fue una niña profundamente religiosa, influenciada por su madre, quien le inculcó la fe cristiana. Juana creció en una familia campesina humilde, rodeada de los horrores de la guerra. Desde niña escuchaba historias de la ocupación inglesa y la desesperanza que vivía el reino de Francia. A los 13 años, mientras trabajaba en los campos, Juana comenzó a escuchar lo que ella describía como voces divinas. Estas voces, según Juana, provenían de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Y a pesar de su corta edad, creía que su misión era clara: salvar a Francia. 2. El desafío de convencer al rey. A los 17 años, Juana viajó hasta la corte del delfín Carlos VII, el futuro rey de Francia, para decirle que debía liderar sus tropas. Al principio, la joven campesina fue recibida con escepticismo. Imagínate. Una adolescente, vestida de hombre, que afirmaba ser enviada por Dios para guiar al ejército francés. Muchos en la corte pensaban que estaba loca o que sus visiones eran producto de su imaginación. Sin embargo, Juana logró convencer al rey gracias a su determinación y su convicción inquebrantable. Incluso, Carlos VII ordenó que un grupo de teólogos la examinara, y tras varias pruebas, llegaron a la conclusión de que sus visiones eran auténticas. 3. La victoria inesperada. Juana recibió el mando de un ejército y, contra todas las expectativas, lideró la exitosa liberación de la ciudad de Orleans en 1429. Esta victoria fue clave para cambiar el rumbo de la Guerra de los 100 años. Increíble. Una campesina había logrado lo que los mejores estrategas militares no pudieron hacer en años. La liberación de Orleans no solo fortaleció el espíritu francés, sino que convirtió a Juana en una figura heroica. Después de esta victoria, Juana acompañó al delfín a Reims, donde lo coronaron oficialmente como Carlos VII, cumpliendo así una de sus misiones principales. Déjame hacerte una pregunta: ¿crees que las voces que escuchaba Juana realmente eran divinas o simplemente eran fruto de su propia convicción? Déjalo en los comentarios, porque esta historia solo se pone más interesante. 4. La traición y captura. Después de múltiples victorias, el destino de Juana dio un giro dramático. En 1430, mientras defendía la ciudad de Compiègne, fue capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses. Los borgoñones la vendieron a los ingleses, quienes la querían fuera del campo de batalla a toda costa. Pero lo que muchos no saben es que, durante su captura, Juana sufrió terribles abusos. Se cuenta que fue golpeada y probablemente violada por sus captores. A pesar de su fe y su fortaleza mental, el sufrimiento físico y psicológico fue inmenso. 5. El juicio y su trágico destino. Una vez capturada, los ingleses la llevaron a un juicio religioso. El objetivo no era solo condenarla, sino también desacreditarla. La acusaron de herejía, brujería y de vestir ropa de hombre, algo considerado pecaminoso en esa época. Durante el juicio, Juana, con solo 19 años, fue sometida a preguntas crueles y manipulaciones. Sin embargo, nunca renunció a sus creencias ni a las voces que decía escuchar. Finalmente, fue declarada culpable y condenada a morir en la hoguera. El 30 de mayo de 1431, Juana fue llevada a la plaza del mercado en Rouen, donde, frente a una multitud, fue atada al poste y quemada viva. Dicen que mientras las llamas la consumían, Juana pidió perdón y gritó el nombre de Jesús. Su muerte fue brutal, pero su legado apenas comenzaba. Años después, en 1456, un nuevo juicio la declaró inocente y en 1920 fue canonizada como santa por la Iglesia Católica.
Juana de Arco no solo cambió la historia de Francia, sino que se convirtió en un símbolo de valentía, fe y resistencia. ¿Qué te parece esta increíble historia de fe, coraje y sacrificio? Juana de Arco fue una joven que, contra todo pronóstico, logró cambiar el destino de su nación. Si te ha fascinado su historia, déjame un comentario sobre lo que más te impactó de su vida.